El día de hoy mi presentación va a estar más enfocada hacia la alerta epidemiológica de la mucormicosis asociada a la COVID-19. Esta fue una alerta que se liberó hace un par de semanas atrás por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es ir a lo largo de este documento y pues mostrar los puntos principales que el documento aborda. Entonces, para empezar mi presentación, pues como lo decían los expositores anteriores, ¿sí? Vemos que de pronto este tema del mal llamado hongo negro o la mucormicosis asociada al COVID, pues tiene un componente bastante mediático, ¿sí? Y uno ve titulares como este, que dice, ¿cómo llegó el hongo negro a Latinoamérica? Entonces, mucha gente se pregunta cómo llegó el hongo negro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que estamos saturados de información, como diría el doctor Bonifaz, estamos infoxicados, ¿sí? Hay tanto acceso a información, hay tantas cosas que nos llegan por tantos medios, incluso esto lo traigo de anoche, que vi esto en la página del Tiempo, donde ayer en la noche, el Tiempo Colombia decía que ya estaba el primer caso del hongo negro en Venezuela. De pronto, más adelante, el doctor Fernando nos va a contar en más detalles cómo es la situación actual del país. Pero miren que nomás es abrir un navegador y pues la cantidad de información que sale pues es bastante, satura mucho, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿siempre ha estado aquí? El hongo siempre ha estado presente. ¿Y por qué? Porque es que sabemos que los hongos que causan la micormicosis son hongos que viven en el medio ambiente, ¿sí? Están en todo momento, seguramente en este momento, mientras que estamos inhalando, estamos adquiriendo un montón de esporas de mucorales que están naturalmente en nuestro ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que aquellas personas que no tienen la capacidad de controlar esta infección, pues van a progresar a una enfermedad la cual puede ser más complicada, ¿sí? Solamente para hablar un poco de los agentes etiológicos, es importante decir que es una enfermedad causada por hongos de los géneros del orden mucoral, ¿sí? Pero principalmente Rhizopus es el género que más se asocia a la enfermedad, siendo Rhizopus oreaceae la especie más comúnmente reportada. Pero como vamos a ver, hay otros hongos o otros géneros que están involucrados y seguramente una característica de estos mucorales es que son muy visibles, ¿sí? Viéndolos al microscopio son muy llamativos, son muy bonitos visualmente, no a la enfermedad que producen. Entonces vamos a ver más adelante que esta enfermedad es muy visual. Entonces, con relación a la pregunta de que si es correcto llamarlo el hongo negro, solamente quiero hacer un recorderis rápido de que la micología es una ciencia muy visual, no es como la bacteriología, que son solamente cocos, bacilos y de pronto cocobacilos. Aquí vamos a tener muchas formas, va a ser muy visual el laboratorio de micología. Y pues podemos decir que los hongos los podríamos clasificar en dos grandes categorías. Hablando de la observación macroscópica, tenemos que estos pueden ser clasificados como mohos, que son aquellos que vemos algodonosos en los medios de cultivo, o los podemos clasificar como levaduras, que son aquellos que tienen un aspecto muy similar a las bacterias, ¿sí? Y tenemos un grupo de hongos que, dependiendo de ciertas características, pueden presentarse como mohos o levaduras. Son aquellos que llamamos los hongos dimórficos. Ya entonces, cuando tenemos más poder y vamos a la observación microscópica, estos hongos que macroscópicamente clasificábamos como mohos, se caracterizan por presentar hifas, ¿sí? Estas hifas pueden tener tabiques o llamadas también hifas sectadas, o pueden no tener tabiques y se les llaman hifas asectadas. Acá es donde tenemos a los mucorales. En el caso de las levaduras, lo que vamos a ver en el microscopio son blastoconidias, ¿sí? Entonces, ya enfocándonos en la pregunta de si podemos llamar al hongo negro en realidad hongo negro, pues decimos que los mohos los podemos clasificar como aquellos que están pigmentados o hongos negros y aquellos que no tienen pigmentos o mohos hialinos. En el caso de los mucorales, tenemos que los mucorales están en el grupo de los mohos hialinos, que no tienen pigmento, así que no son hongos negros. Entonces, ¿de dónde surge ese nombre del hongo negro? En realidad, el nombre coloquial de esta enfermedad
sale principalmente de la característica de las lesiones y posiblemente Flavio y el doctor Fernando van a ilustrar mejor esto, ¿sí? Tenemos que esta es una enfermedad que se considera una urgencia médica y está asociada con una alta mortalidad. Sabemos que hay unos factores de riesgo que son clásicos para la mucormicosis. Entre estos encontramos la diabetes mal controlada, la malignidad hematológica, los trasplantes de células madres y la terapia con esteroides o inmunosupresores. Pero con la emergencia del COVID-19 hemos empezado a observar una población de pacientes que es diferente o que se está asociando a pacientes que sufrieron el COVID-19 recientemente o que se están recuperando, y ello causó cierta preocupación. Esta preocupación llevó a la Organización Panamericana de la Salud a liberar el 11 de junio de este año una alerta regional alertando sobre el incremento de los casos de mucormicosis asociados a la COVID-19. Entonces, esta alerta surge porque hay un incremento global en el número de casos de mucormicosis, ¿sí? En el caso de la India pues encabeza las estadísticas con más de 4.000 casos. Entonces, eso lleva al incremento de estos casos y a la alerta. Y pues también hemos sabido de casos de mucormicosis asociada a la COVID en países de nuestra región. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene esta alerta? Y lo primero que esta alerta muestra es una contextualización del escenario epidemiológico, ¿sí? Estos son los datos resumidos de lo que muestra la alerta del 11 de julio del 2021, donde ellos describen 16 casos procedentes de 7 países en las Américas, con un total de 9 hombres y 7 mujeres, con una mortalidad del 56%, ya que habían fallecido 9 de esos 16 pacientes, y estos pacientes tenían una edad promedio de 52 años, la cual oscilaba entre los 24 y los 74 años, ¿sí? Pero en las últimas semanas, debido a los medios de comunicación, pues sabemos que otros países se han sumado a esta problemática, ¿sí? Sus números no se ven reflejados en la alerta, pero sabemos que cada día más países en la región han venido reportando casos y por ello es necesario la vigilancia epidemiológica basada en una buena sospecha clínica. Bueno, entonces, el segundo punto es con relación a el contenido que tiene esta alerta con relación a las recomendaciones del diagnóstico. Y el primer punto contempla el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Tomé este texto tal cual como estaba en la alerta de la OPS y pues ellos recomiendan la resonancia magnética de senos paranasales con estudio de contraste cerebral para el diagnóstico de la mucormicosis rinoórbito cerebral y el caso de la tomografía computarizada de tórax para la sospecha de una micosis pulmonar. El segundo aspecto, también relacionado con el diagnóstico, es el diagnóstico histopatológico. Y aquí también traigo textualmente lo que dice la alerta de la OPS. La biopsia de tejidos afectados es la forma más crítica para el diagnóstico. Para confirmar la infección debe observarse la invasión tisular de hifas no tabicadas en sesiones de tejido teñidas con hematoxilina eosina, tinción de ácido periódico de Schiff o plata metenamina o Grokov, o incluso algunas coloraciones combinadas. Y tercero, trae las recomendaciones relacionadas con el diagnóstico microbiológico. Y aquí de pronto voy a profundizar un poquito, ya que es mi área. Entonces, con relación al diagnóstico microbiológico, tenemos que este se puede realizar por microscopía, el cual es fundamental hacer el diagnóstico directo, ya que este nos puede llevar a un diagnóstico de la enfermedad en minutos. ¿Cuál sería el escenario ideal? Pues tener coloraciones, por ejemplo, tipo calcoflúor o coloración de Ienza o un KOH con tinta, ya que estas modificaciones aumentan la sensibilidad del método. ¿Cuál sería el escenario más común? Solamente utilizar el KOH al momento de realizar el examen fresco, pero lo que sí es indispensable y que no hay excusa de no hacer es un examen directo microscópico de la muestra en fresco entre lámina y laminilla. Así que prácticamente no hay excusa para no hacer una microscopía. La excepción sería no tener un microscopio. El segundo escenario es el cultivo. Aquí se recomienda no macerar las muestras, ya que al ser estas hifas no tabicadas son muy sensibles al efecto mecánico que tiene la maceración. Entonces ese efecto mecánico lo que hace es que rompe la hifa y mata al microorganismo.
¿Qué característica tienen los mucorales? Es que crecen de forma rápida y en la gran mayoría de los medios de cultivo. Con relación a la identificación, esta se puede hacer por microscopía y se ha venido avanzando en métodos de Malditov para llegar a un género y especie. La PCR con secuenciación es bastante útil. Desafortunadamente no contamos con biomarcadores específicos o que sirvan para los mucorales, pero es importante decir que no todo es tan malo y algunos biomarcadores, como por ejemplo el galactomannan o el beta-glucano, pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial en otras micosis, en especial cuando se sospecha de aspergilosis pulmonar, ya que en un paciente en esta sospecha con un biomarcador negativo nos puede de pronto direccionar a que la infección que está ocurriendo no es una aspergilosis, sino de pronto una mucormicosis. Y finalmente, el diagnóstico molecular se puede hacer en muestras frescas o no frescas. Existen PCRs que son universales para todos los hongos o incluso ya hay algunos kits comerciales específicos para mucormicosis. La característica de estos es su alta sensibilidad y rapidez para llegar a un diagnóstico. Bueno, entonces muchas veces es bueno ir a la fuente de la información. Y aquí pues quiero resumir un poquito un trabajo de la India, que son los que tienen más casos, y este trabajo reporta 187 casos de mucormicosis asociada a la COVID. En este estudio, los autores identificaron que la histopatología fue positiva en el 92% de los casos. En el caso de la microscopía, no análisis histopatológico, sino microscópico, el desempeño del método también fue bastante bueno, con una positividad del 82%. En el caso de los cultivos, su desempeño no fue tan bueno, solamente llegó al 53%. Entonces, nuevamente miren acá la importancia de la microscopía, la importancia de un examen visual. Aquí sencillamente para contextualizar unas imágenes de la doctora Katia Cruz en Brasil, mostrando cómo los mucorales crecen de forma tan rápida, desde el día 1 hasta el día 4, pueden ustedes ver al cuarto día que el medio de cultivo está prácticamente lleno del hongo. Bueno, el tercer punto que cubre esta alerta, y voy a describir brevemente porque el doctor Flavio lo describirá en mayor detalle, son las recomendaciones en el tratamiento. Es importante decir que la guía describe que el tratamiento se basa en tres grandes pilares. El primero es el debridamiento quirúrgico de las lesiones, el segundo es el tratamiento antifúngico y el tercero es la estabilización de los factores de riesgo. En este caso, principalmente la hiperglicemia, la acidosis metabólica y el tratamiento inmunosupresor que pueda estar recibiendo el paciente. Adicionalmente, quiero pues mostrar estas guías que fueron liberadas el año pasado, son las guías globales para el diagnóstico de la mucormicosis, y pues pareciera que este grupo se hubiese adelantado al futuro liberando estas recomendaciones. Solamente quiero resaltar dos párrafos que me llaman mucho la atención. El primero es que dice que el manejo de la mucormicosis depende del reconocimiento de los patrones de la enfermedad y el diagnóstico temprano, ¿sí? Adicionalmente, ellos dicen que la mucormicosis sospechosa y confirmadas son urgencias y requieren una acción rápida. Entonces, muy importante tener en cuenta esos dos puntos. Bueno, entonces tenemos que el diagnóstico de la mucormicosis y en especial aquella asociada con la COVID-19, pues tiene varios pilares, como lo decía anteriormente, una sospecha clínica, unos exámenes de laboratorio, una epidemiología y pues un médico que esté pensando en esta infección. Todos esos son fichas, ¿sí? Dependiendo de que tan bien las fichas se pongan todas en contexto, ¿sí? Podemos llegar a tener un diagnóstico preciso. Si la calidad de cada una de estas fichas no es muy buena, de pronto vamos a tener un diagnóstico, pero puede hacer que este diagnóstico no tenga la precisión que necesitamos. Entonces, mucha gente pregunta, ¿qué necesito para diagnosticar la CAM? ¿Qué cámara de bioseguridad necesito? ¿Qué equipo de PCR en tiempo real? ¿Cuál es el mejor secuenciador? ¿Cuál es el mejor Malditov? ¿Sí? Pero cuando uno entra a verificar qué hay en el laboratorio, desafortunadamente el equipo de microscopía que está disponible es muy básico o incluso no está en buenas condiciones. Entonces es acá la importancia del microscopio, ¿sí? Recuerden que es una enfermedad visual y un buen microscopio y un buen microscopista pueden marcar la diferencia, ¿sí? Este diagnóstico es fundamental, puede llevarnos a un diagnóstico en cuestión de minutos, ¿sí? Tenemos escenarios ideales, como le decía anteriormente, que es cuando podemos suplementar la microscopía con tinciones, y aquí algunas fotos de mis colegas en Latinoamérica, incluyendo el doctor Fernando,
que me han compartido algunas fotos de su experiencia y ustedes pueden ver, por ejemplo, desde un examen directo en fresco donde es un poco difícil o más bien algo difícil observar las estructuras, pero a medida que vamos agregando KOH, tinciones especiales o incluso marcadores como el calcofluor, vamos a ir haciendo una mejor identificación. Entonces, también mucha gente dice, ¿de dónde puedo aprender la micología? Hay muchos recursos, algunos recursos tradicionales como los libros. Los libros de micología son muy bonitos, tienen muchas fotos, son muy visuales, esta ciencia es muy visual. Adicionalmente, hay mucha gente que está ayudando a promover el conocimiento de estas infecciones fúngicas. Quiero resaltar el sitio web de Life, que tiene un montón de videos, tanto de charlas clínicas como de laboratorios. El CDC ha venido liberando muchos documentos, muchos procedimientos de laboratorio estandarizados y quiero aprovechar para invitarlos esta semana a la Semana de la Infección de la Conciencia por las Infecciones Fúngicas, la cual se realizará entre el 20 al 24 de septiembre de este año. Y la OPS ha liberado también un montón de cursos online y de material disponible para educación remota. Bueno, incluso en los tiempos modernos estamos viendo que las redes sociales pueden tener un papel bastante importante en aprender micología. Y aquí el doctor Fernando pues tiene una página muy chévere en Instagram donde él está constantemente presentando, describiendo casos y también otras dos páginas de colegas en Venezuela, las cuales tienen información que puede ser muy útil. Bueno, entonces para ir concluyendo mi presentación, recordar nuevamente que la mucormicosis es una enfermedad muy visual, es una urgencia médica, está asociada con alta mortalidad y complicaciones y que se ha venido reportando en el continente americano. Adicionalmente, no es la única micosis asociada a complicaciones del COVID-19. Ya sabemos que la cándida está causando problemas, ya sabemos que la aspergilosis está causando problemas y muchos otros hongos que anteriormente eran poco frecuentes. Entonces, sencillamente para recordar el mensaje que decía Maribel al principio, no hay áreas libres de micosis, pero sí hay muchas áreas libres de micólogos y pues espero que este mensaje contamine a todos aquellos que no son micólogos para que se empiecen a interesar más en la micología. Aquí algunos datos de contacto míos y de personas en la unidad. Muchas gracias.